Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una nueva cápsula grabada, en este caso para introducir mayoritariamente conceptualmente y temporalmente lo que es la Edad Media, ¿ya? Eh, Dentro de la información de su libro, chiquillos, lo que vamos a ver, por si después alguien lo quiere reforzar y apoyar un poquito más, va a estar entre las páginas 180 a la 182, ¿ya? Por si alguien quiere, en el fondo, reforzar esta cápsula grabada con la información del libro. Como siempre, les voy a compartir pantalla para mostrarles el PPT que les preparé, ¿ya? Ya, esta es una introducción a la Edad Media, chiquillos, que como les dije, lo que busca mayoritariamente es tratar de conceptualizar, temporalizar y también identificar las principales características e importancia histórica de esta época, principalmente porque es una época de la historia universal que está después de la historia antigua y antes de la Edad Moderna, ¿ya? De hecho, el nombre Edad Media viene de ahí, de lo que está en medio de estas dos etapas, de ahí lo vamos a entender un poquito más. Y es un periodo que dura 10 siglos, o sea, 1000 años aproximadamente, ¿ya? Por tanto, es una época importante dentro de la historia universal. El objetivo de aprendizaje, explicar que la civilización europea se conformó a partir de la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromanas, judeocristianas, germanas, identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político, ¿ya? Porque la Iglesia Católica se va a ligar mucho o a los reyes o a los señores feudales y en un intento también por fortalecer su reciente jerarquía que se estaba organizando, ¿ya? Y su dogma que se va a ir articulando también a través de la Edad Media, eh, y se va a transformar en el vehículo principal de cómo se produce este proceso de mezcla de todos los elementos culturales que van a convivir a lo largo de estos 1000 años durante la Edad Media. Ya, una temporalización del periodo, chiquillos, en la Edad Media, yo les dije que duraba aproximadamente unos 1000 años, 10 siglos, porque se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando se saquea y se incendia Roma, ¿ya? Y lo cual en el fondo hace evidente lo que ya venía ocurriendo desde un tiempo a esta parte. Nosotros lo vimos en la sesión anterior, que era esta crisis estructural del Imperio Romano, y Europa queda a la merced de los pueblos germanos, quienes van a comenzar a territorializarse en distintos lugares de Europa, ¿ya? Cuando nosotros veamos en la próxima sesión de cápsula grabada, la semana siguiente, el tema de la instauración y territorialización de los pueblos germanos, vamos a trabajar con mapas, ¿ya? Y ahí vamos a identificar claramente el origen de la ubicación de estos pueblos con la actualidad. Por ejemplo, qué pueblos germanos se ubicaron en España, en Francia, en Italia, porque ellos les van a dar una base cultural también a cada uno de esos países. ¿Ok? Y de hecho, si nosotros logramos analizar el tema de España, eso también va a tener repercusiones en nuestra cultura actual, porque los españoles aportan a nuestra cultura actual a través del proceso de conquista y colonia, ¿ya? De América. Ya, entonces esta Edad Media empieza en el año 476 con el saqueo e incendio de Roma y el fin del Imperio Romano de Occidente, y dura hasta 1453, cuando los turcos otomanos invaden Constantinopla, ya Bizancio, lo que es Turquía, precisamente Estambul hoy día en la actualidad, y generan la caída del Imperio Romano de Oriente. Por tanto, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, es donde se establecen los límites temporales de lo que es la Edad Media. A su vez, estos 10 siglos pueden ser divididos en tres periodos. La temprana Edad Media, que va del siglo V al siglo VIII, que se caracteriza por todo este proceso de las mezclas culturales y del asentamiento de los pueblos germanos en Europa, ¿ya? Que van a dar origen posteriormente al feudalismo. En esta temprana Edad Media, por ejemplo, nosotros tenemos la territorialización de los pueblos germanos, ¿ya? En Europa, en Francia, en España, en Italia,
vamos a tener también una segunda oleada de invasiones, ya no germanas, sino que en el norte de Europa, que van a estar marcadas principalmente por eslavos, vikingos en su mayoría, ¿ya? Normandos. Va a estar marcada también por la instauración del Imperio Carolingio, ¿ya? En Francia, y que se va a expandir por algunas zonas de Europa. Va a estar marcada también por los inicios del feudalismo, ¿ya? Después tenemos y también se va a estructurar la jerarquía de la iglesia em, va a ir marcando la relación entre el Papa y los reyes, ¿ya? Y posteriormente con los señores feudales. Después tenemos la Alta Edad Media, que va desde el siglo IX al X, donde está el Sacro Imperio Romano Germano, que sucede al Imperio Carolingio. Está también el inicio de las cruzadas, los procesos de reforma monacal, los monjes, en la Iglesia Católica, el fortalecimiento de la autoridad papal, entre otras cosas. Y finalmente, en la Baja Edad Media, tenemos todo lo que tiene que ver con el cambio y el tránsito hacia la época del humanismo renacentista, la etapa originaria de lo que va a ser la época moderna, que tiene que ver con el renacer urbano, el renacer comercial y, y las universidades. ¿Ya? De hecho, más ratito vamos a ver que dentro de ese renacer comercial entre Oriente y Occidente, motivado por las cruzadas, eh, a través de la cuenca del Mediterráneo, se van a establecer las bases de los orígenes históricos del capitalismo. Ya, el concepto de Edad Media. El nombre Edad Media comenzó a ser utilizado en la época del Renacimiento, ya entre el siglo XV y XVI, por una serie de intelectuales que definieron al periodo como una época retrasada y oscura, frente al esplendor del mundo clásico que ellos admiraban. Acuérdense que en el Renacimiento lo que renace es la admiración por la cultura grecorromana. Por tanto, todos estos intelectuales renacentistas miraban hacia atrás y veían que había 1000 años donde esa cultura renacentista había estado confinada, escondida en los monasterios, y solamente había sido transcrita por los monjes. ¿Ya? Por tanto, ellos veían que no había una proliferación intelectual, no habían grandes filósofos, no habían grandes teorías científicas, como sí lo habían hecho los griegos y los romanos. Por tanto, le llamaban a esta época una época tenebrosa, oscura, ¿ya? Y culpaban mayoritariamente de ese oscurantismo al carácter teocéntrico, a la presencia de Dios como eje central en las relaciones sociales, en las relaciones políticas y también en las relaciones económicas que habían marcado gran parte de este periodo. En el siglo XIX es quizás la época de revalorización de la Edad Media. Comienza a haber una unidad nacional, ¿ya? Que es un proceso que va en Europa desde 1848 hasta 1870, 71 aproximadamente. Entonces la Edad Media, como fuente de inspiración, producto que gran parte de las estructuras nacionales y territoriales de Europa se armaron en la Edad Media, los hombres del siglo XIX, principalmente románticos, tienen una visión eh, nacionalista e identificadora de la importancia de este periodo. Ahora, esa visión romántica de la Edad Media que revalorizaba la importancia del siglo XIX va a ser contrastada también con otro movimiento del siglo XIX que es el positivismo, ¿ya? Que es la fe ciega en el progreso racional y científico. Y obviamente que los positivistas consideran que la Edad Media, por ser teocéntrica y estar ligada en el centro de la religión, no fue una época buena y ellos van a seguir defendiendo este elemento del oscurantismo. Cuando cambia la visión de la Edad Media de forma más categórica es en las primeras décadas del siglo XX, precisamente en 1930, donde un grupo de historiadores, reunidos bajo la publicación de una revista en Francia, la revista Annales, le dieron un nuevo sentido a la Edad Media. ¿Y cuál fue el sentido que le dieron? Que la Edad Media fue la época donde se conforma la cultura occidental. O sea, fueron 1000 años donde distintos aportes van a mezclarse mediante un proceso de sincretismo. Eso significa sincretismo, mezcla de varias culturas que generan algo nuevo, ¿ya? Se van a mezclar para generar algo nuevo, que es la cultura occidental, ya que no existía antes, pero que sí existe ahora gracias a ese proceso que se dio durante estos siglos de la Edad Media. Ahora, este sincretismo cultural, como yo les decía, es la mezcla de varias culturas que van a generar la base de la cultural occidental actual.
¿Ya? ¿Quiénes participan de este proceso de sincretismo cultural de la Edad Media? Primero, la herencia clásica grecorromana. Ya, nosotros lo veíamos el otro día a través de la lengua romance, ¿se acuerdan? Como ejemplo, que tienen como base al latín como lengua, pero tienen también el aporte del alfabeto griego, que ellos habían tomado los fenicios, y que se mezcla con las lenguas de los pueblos germanos, y producen lo que se denominan las lenguas romance, como la nuestra, por ejemplo. ¿Ya? Por tanto, hay una importante herencia desde el mundo clásico grecorromano. Otro elemento que se va a mezclar dentro de este proceso de la Edad Media es el aporte germano. ¿Ya? Todos estos pueblos que ingresan violentamente a Europa y se territorializan una vez que se desarma el Imperio Romano de Occidente. También está el aporte árabe. Ya nosotros lo vamos a ver un ratito más en la ficha siguiente a través de un mapa, porque el aporte árabe, los árabes van a tomar todo lo que es el norte de África y van a pasar a la península ibérica, y van a estar desde el siglo VIII, desde el 711 específicamente, hasta el 1453, cuando se los logra expulsar, dominando gran parte de lo que es la península ibérica, ¿ya? Y en el fondo tomando territorio de lo que es Portugal y España. De hecho, esos países, Portugal y España, van a estar casi 700 años, 800 años, peleando por expulsar a esos invasores de su territorio. ¿Ya? Por tanto, se dice que ellos viven en una cruzada constante, porque en el fondo están combatiendo, bajo el concepto de guerra santa, los cristianos contra los musulmanes. ¿Ya? Por eso que hay tanta presencia de la cultura árabe en el mundo portugués y en el mundo español. ¿Ya? De hecho, nosotros tenemos algunas herencias desde el lenguaje, como almohada, por ejemplo. Es una palabra que viene del árabe. Y también hay aportes en las matemáticas, en ciencia, en el arte, el gótico, por ejemplo. ¿Ya? Por tanto, también es un elemento que se suma a esta cultura occidental. Y por último, el cristianismo, ¿ya? El corazón de esta mezcla, ¿ya? La juguera, la que permite, la que le da sostén a que todos estos procesos culturales, grecorromanos, germanos, árabes, se puedan mezclar y generar una cultura occidental nueva, que va a ser la base de lo que nosotros tenemos hoy día. Ya, como yo les decía, la presencia árabe, acá tenemos nosotros el mar Mediterráneo, acá está el norte de África, esta es la península ibérica, y si ustedes se dan cuenta, gran parte del territorio portugués, ahí está Lisboa, ¿ya? Gran parte del territorio portugués y español va a estar en manos de los árabes por gran parte de la Edad Media, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Y posteriormente, los reinos españoles y portugueses, Castilla, Aragón, León, Navarra, ¿ya? Van a comenzar a iniciar guerras de reconquista de su territorio que se van a extender por todo ese tiempo, ¿ya? Por tanto, por eso que hay tanta presencia cultural en este proceso de sincretismo, sobre todo en España y en Portugal, del mundo árabe islámico. Bueno, para terminar esta introducción, chiquillos, ¿qué características generales podemos establecer del medioevo? Y yo tengo que recordar, cuando hablemos de medioevo nos referimos a la Edad Media, que durante sus casi 10 años, perdón, que durante sus casi 10 siglos de extensión se configura la cultura occidental a través de un proceso de sincretismo cultural, que lo vamos a empezar a analizar a profundidad en la próxima clase, y que en el fondo era el objetivo central de nuestro aprendizaje hoy. Segunda característica general, que el eje espiritual del periodo es el cristianismo, por el que se le denomina una era teocéntrica. Se posiciona a Dios y la religión católica como centro de todo acontecer en el mundo medieval. La sociedad medieval mantendrá los rasgos que se estructuran en el feudalismo, o sea, una sociedad jerárquica y estamental. Y en el siglo XIII se intensifica un comercio mediterráneo entre Oriente y Occidente, que será el origen histórico del capitalismo. ¿Ya? Por tanto, hartos procesos importantes ocurren a lo largo de estos 10 siglos que nos permiten a nosotros entender que la Edad Media estuvo lejos de ser una época oscura y poco trascendente, sino que fue muy importante para la cultura occidental que nosotros tenemos hoy, ¿ya? Así que, chiquillos, están en condiciones ya de hacer los análisis de texto que yo les voy a dejar como tarea, que están en la página 181, donde tienen que responder las 4 preguntas, las 3 que están numeradas y la pregunta de metacognición o de reflexión. Pero para
Para hacer eso, primero tienen que haber visto esta cápsula grabada y segundo, tienen que haber analizado muy bien, subrayado cada uno de los documentos, buscando el tema y la idea principal que plantean sobre la visión que se tienen esos distintos historiadores sobre lo que es la Edad Media. ¿Ya? Así que ya están en condiciones de hacerlo, chiquillos. Mucha suerte, cuídense, cuiden a su familia y nos vemos en el horario de chat. Que estén bien, chao.